Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Muy buenas tardes, muy estimados radio y teleescuchas. Les saludamos desde Actualidad Pública, hoy viernes a las 4 de la tarde. Escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Hoy continúa el diálogo en Actualidad Pública sobre los conflictos bélicos a la luz de las enseñanzas sociales de la Iglesia. Luego del sorpresivo ataque del grupo extremista Hamás contra judíos en Israel el 7 de octubre, que dejó sobre 1.500 muertos y casi 5.000 heridos. Tras un mes de guerra, ha habido sobre 10.000 palestinos muertos. Esto según el Ministerio de Salud de Gaza. Mientras la tensión se extiende por el Oriente Medio, la comunidad internacional pide que se garantice la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y que se respeten los civiles. Mientras esto ocurre, en la conmemoración de los difuntos, Papa Francisco pidió que no haya más guerras. Señaló que estas siempre son una derrota y lanzó una invitación a invocar a Dios para pedirle el don de la paz. Escucha ahora a los analistas de Actualidad Pública evaluando el impacto de estas guerras y otros conflictos bélicos alrededor del mundo. Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Queridos radioescuchas, teleescuchas, de nuevo bienvenidos a Actualidad Pública. Hoy en nuestro programa excusamos la presencia del licenciado José Frontera, quien se encuentra en Roma en una reunión de la lugarteniencia de la Orden de Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, y el doctor Leandro Colón, que no nos puede acompañar. Pero como todos los viernes está con nosotros aquí la licenciada Lisa Riestra. Saludos, Lisa. Saludos, presidente. Saludos a todos los que nos siguen semana tras semana. Hoy 10 de noviembre, a 2 semanas del Día de Acción de Gracias. Un cordial saludo de este estudio de Católica TV. Cuando miraba las imágenes de los titulares en este programa del día de hoy, no pude sustraerme de recordar las imágenes muy parecidas durante la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un periodo, en mi caso particular, que me tocó cuando era estudiante de escuela superior, finalizando la escuela superior y después en la universidad. Y las imágenes de los helicópteros, de los bombardeos, de las personas muertas, de los cadáveres que llegaban a Puerto Rico, de amigos puertorriqueños, vecinos, que llegaban después de haber fallecido en la guerra, y los que no llegaron muertos y llegaron muy heridos mentalmente por lo que vieron allí, aparte de las lesiones en sus cuerpos que llegaron mutilados. Pues me hizo recordar que el tema de la guerra ha sido un tema cercano, aunque en este caso es Israel y Palestina, la Franja de Gaza. En el caso de Vietnam era el pueblo vietnamita, Vietnam, a donde fueron tantos soldados de Estados Unidos, de Puerto Rico y de otros tantos lugares. Y las imágenes les confieso que me conmovieron, porque recordé ese periodo difícil, muy duro, muy triste para el mundo y en particular en nuestro caso para el pueblo puertorriqueño, porque fueron tantos los puertorriqueños que fallecieron allí. El Papa Francisco, en un mensaje que envió
al Festival de la Doctrina Social de la Iglesia en Verona en el año 2022, invitó a promover una cultura del encuentro y de la confianza como camino, como mapa de ruta, como antídoto para tratar de resolver la situación conflictiva de la guerra, compleja, sumamente compleja. Yo a veces escucho a personas haciendo análisis de la situación de la guerra en Ucrania y en Israel y en Palestina, en la Franja de Gaza, a veces me da la impresión que su acercamiento al tema es un acercamiento a veces simplista, que a veces pienso que ellos entienden que bastaría con un plumazo y se resolvería el asunto. Es mucho más complejo que eso. Y entonces el Papa, en el 2022, como mencioné, hizo un mensaje y expresó lo siguiente, y cito: una cultura del encuentro y de la confianza. Una cultura del encuentro y de la confianza. Esta es la dimensión que nos permite transformar el egoísmo en fraternidad, la indiferencia en pasión, las espadas en arados y las lanzas en hoces. Esta es la forma de salir de la lógica de la guerra, que ve en el otro al enemigo, que ve en el otro la amenaza, que ve en el otro el usurpador. Y dice él, y cuando se establece la cultura del encuentro y de la confianza, entonces uno puede diseñar caminos posibles de paz. Y la palabra que él incluye aquí es muy importante, porque no es cuestión de aspirar a la paz. La paz hay que organizarla. De la misma manera que recientemente el Papa hablaba de organizar la esperanza, pues también habría que diseñar la paz, los posibles caminos de paz, que son procesos complejos, que requieren de mucha confianza y requieren mucho encuentro. En este momento hay muchas personas en el mundo, Santo Padre es uno de ellos, realizando viajes, encuentros, reuniones, conferencias con unos y otros, porque tienen muy claro que si no hay encuentro, no hay camino de paz. Y si no hay confianza en esos encuentros, no hay camino posible para resolver estos asuntos. Entonces, siguió diciendo el Santo Padre, ¿verdad? Que si vamos a construir la confianza, tiene que ser a través del encuentro y a través de la confianza. Y aquí las palabras de nuevo son importantes. El Santo Padre habla de diseñar y es un trabajo artesanal que requiere arte y ciencia. La ciencia del diálogo y también el arte del diálogo. Y entonces habla de construir la confianza. Se diseña los caminos de paz y hay que construir la confianza. Y la construcción siempre es un camino artesanal, que requiere paciencia, que va a requerir tiempo. Son procesos en los cuales la rapidez, mala compañera. Sin embargo, en este caso el problema está que si no avanzamos, serán muchos los niños, los civiles, los militares, las personas que fallezcan. Ahí el Papa no estaba hablando en el vacío, ¿verdad? Ese festival se dio en noviembre del año en el que empezó la guerra, ¿verdad? Entre Ucrania y Rusia. Y de nuevo,
¿verdad? Como hemos repetido tantas veces en este programa, las enseñanzas sociales de la Iglesia no son un entrometimiento de un líder religioso en temas políticos, ¿verdad? Sino que lo que buscan es proveer criterios, orientaciones, principios a los católicos, lógicamente, y a todos los hombres y a todas las mujeres de buena voluntad, ¿verdad? De acuerdo a la naturaleza del ser humano, de acuerdo a ese derecho natural, que hay un consenso bastante amplio de lo que es ese derecho natural, sin importar los credos religiosos, de acuerdo a la dignidad humana, que no es algo que se otorga ni concede, sino que se ha de reconocer, ¿verdad? Por el hecho de ser seres humanos. Y esas palabras que mencionó el presidente de la construcción del diálogo, que es algo artesanal, son las palabras que utiliza. Sobre todo ese adjetivo me pareció muy ilustrativo, ¿verdad? El Papa en Fratelli Tutti, en esa carta que nos escribió, sobre Todos somos hermanos, al principio de la pandemia acababa de afectar al mundo entero y salió esa publicación que ya había ido elaborando desde antes de saber que iba a haber una pandemia, pero habla sobre cómo esa paz es artesanal, ¿verdad? Es algo trabajado con mucho esfuerzo, que pudiera yo añadir que la diplomacia es artesanal, la negociación es artesanal, requieren de esa conversación y de buscar vías creativas, medios creativos, iniciativas para evitar ese conflicto, ¿verdad? Esa guerra que termina reduciendo al ser humano en un mero objetivo. Al principio del programa el presidente recordaba esa guerra de Vietnam, esa guerra no declarada oficialmente, y pues hace muchos años vi un documental sobre esa guerra en la que entrevistaban a un marino ya retirado, ¿verdad?, que había luchado en esa guerra, y pues contaba un poco pues lo afectado, ¿verdad?, que salió de esa guerra, como tantas personas que sufrieron de ese estrés postraumático. Era un joven. Por ese contraste entre el entrenamiento y lo que se encontró en Vietnam, ¿verdad? Pues dice, claro, te hablan de objetivos, te hablan de que el enemigo es un animal, una bestia, no sé, como usan un vocabulario para vaciar de contenido al ser humano, ¿verdad? Pues un poco para, de alguna manera, animarlos a ganar la guerra, ¿verdad? A llegar a la misión de la guerra, de esos militares que están ahí para luchar en ella. Y en el caso concreto de esta persona decía que recordaba llegar a una jungla y encontrarse con una choza de la que salió un hombre, padre de familia, con unos cuantos hijos y con su mujer arrodillándose, por favor, pidiendo que no lo maten, ¿verdad? Entonces, eso lógicamente lo dejó traumatizado, porque de nuevo, la humanidad es la que sufre, ¿verdad? En toda la guerra, los seres humanos concretos sufren, ¿verdad? Ahora mismo hay hombres, mujeres, niños secuestrados, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad?, siendo violadas, personas siendo asesinadas, personas con esa crisis alimenticia y de agua, ¿verdad?, en Gaza, ¿verdad? Y por otra parte vemos esos líderes, ¿verdad?, que están pues a cargo de esas naciones, a los que falta, según mi parecer, la humildad y la magnanimidad, o por lo menos la voluntad de dialogar, ¿verdad?, de llegar a una negociación, a tratar de utilizar todos los medios para evitar que la violencia escale a más.
Y por contraste veo al Papa Francisco, o vemos al Papa Francisco, con esas cualidades que tanto atraen y que en mi opinión lo hace sujeto perfecto para servir de mediador: humildad y magnanimidad. Es un líder humilde, magnánimo, que trata de ver las cosas, ¿verdad?, objetivamente, que sabe escuchar, ¿verdad?, que no se decanta por ninguno de los bandos, que desea mediar y lamentablemente no es escuchado, no es aceptado como mediador. En este mensaje que él ofreció en el año 2022 en Verona, es interesante porque aunque el contexto era la guerra en Ucrania, parte del mensaje parecería que estaba dirigido a la humanidad, a los seres humanos, en cualquier situación conflictiva. Los compañeros de trabajo, los esposos entre ellos, los padres con los hijos, las situaciones políticas en los lugares. Fíjense lo que sigue diciendo en su mensaje para ilustrar lo que yo acabo de decir, que es un planteamiento no solo para la situación de la guerra, sino un planteamiento general sobre el tema de la fractura entre las relaciones y la falta de confianza y la falta de propósito para adelantar un proyecto común. Sigue diciendo, lo próximo es una pregunta que hace, y es una pregunta que yo les propongo que nuestros queridos teleescuchas se la hagan, como yo también me la hice al leer este mensaje. ¿En quién confía el hombre hoy? Vamos a ver, ¿en quién confía el hombre hoy? ¿En qué instituciones? ¿En el Ejecutivo? ¿En el Legislativo? ¿En el Judicial? ¿En el Municipal? ¿En las iglesias? ¿En las organizaciones cívicas? ¿En quién confía el hombre hoy? Un estudio que se hizo hace como unos 15 años atrás, que le preguntaban a los jóvenes, ¿quiénes son las personas de más influencia en el mundo? Contestaron, los medios de comunicación. Poco diciendo, ¿en quién yo confío? En los medios de comunicación. Esos son los que yo confío. Lo demás, poca credibilidad tienen. Entonces sigue el Papa. ¿En quién confía el hombre hoy? La confianza es una fuerte llamada a la esperanza, tanto como si ponemos confianza, tanto si damos como si ponemos confianza. La confianza es una fuerte llamada a la esperanza, tanto si damos como si ponemos confianza. Y entonces sentencia, siempre necesitamos de alguien. Cierro la cita. Y piense por un momento esto que dice el Santo Padre. ¿Estamos nosotros conscientes de que en nuestra vida siempre necesitamos de alguien? Y que si necesitamos de alguien estamos llamados a tenerle confianza para que haya esperanza entre nuestra relación. Sigue diciendo el Padre, sigue advirtiendo, Santo Padre, la confianza no puede existir sin el otro. La confianza no puede existir sin el otro. Solo si estamos dispuestos a conocerlo, a confrontarnos, a ver en el otro el rostro de Cristo, a compartir sus alegrías y sufrimientos, podemos confiar en Él. Entonces, en estas situaciones conflictivas de guerra, el Papa nos plantea cómo construir esa confianza, cómo llegar a estar dispuestos a conocer a la otra persona, conocer a sus posiciones. Yo encuentro muy interesante las discusiones hoy en día cuando hay muchas personas que dicen, bueno, es que una cosa es Hamas y otra cosa es Palestina. Y tienes razón,
Es como cuando se habla de los partidos políticos. Una cosa es el partido político y otra cosa son miembros de ese partido político. Pero a veces somos capaces de ponerlos todos en un mismo marco de referencia. Entonces él dice aquí, tenemos que estar dispuestos a conocer a la otra persona, a confrontarnos con la otra persona y compartir sus alegrías y sufrimientos. Yo encuentro muy interesante que en todo este tema de la guerra, si hay un elemento que ha sido central en las voces que salen pidiendo que se detenga la guerra, es el tema de cuántos niños han muerto. Las personas, de momento, nos hemos dado cuenta que estos inocentes están muriendo por cientos o miles a causa de esta guerra terrible, fratricida que estamos viendo. Y sigue diciendo el Santo Padre, el encuentro es pues la base de la confianza. Y la pasión es esa chispa que calienta los corazones y hace que los demás abran los brazos. Y yo creo que él está dedicando, y mucha otra gente, mucho esfuerzo a conseguir que se establezca esa confianza, que son los elementos mínimos para que se pueda construir artesanalmente la paz. Ese paradigma tecnocrático lastima esa confianza, ¿verdad? Porque no permite precisamente el encuentro. Y me parece llamativo, ¿verdad?, cómo el Papa relaciona la confianza con la esperanza. Si perdemos la esperanza, perdemos todo, ¿verdad? Como decía San Juan Pablo II, somos un ser para otro, ¿verdad? Que entonces si nos encerramos en nuestro mundo, en ese individualismo, que a veces el consumismo abona mucho a ese individualismo, dejamos de ver al otro, pensamos que no necesitamos del otro, ¿verdad? Que de por sí es una contradicción, ¿verdad? Y cuántas veces el Papa trata de decirnos, ¿verdad? Laudato Si, hasta sus recientes escritos, Sé la confianza, el Laudate Deum, que hemos de cambiar de paradigma, un paradigma ecológico, un paradigma que supere el descarte, ¿verdad? Y por ecológico también hemos visto en la Laudato Si cómo ramifica esa ecología en distintas ramificaciones o sentidos, ¿verdad? No solamente esa ecología de cuidado de la casa común, de un desarrollo sostenible, sino esa ecología también de vivir para los demás, del trato y el respeto a los demás, de darnos a los demás y permitir también que nos ayuden, que a veces puede ser hasta más difícil. Queridos teleescuchas, después de esta breve pausa continuaremos con ustedes. Gracias por acompañarnos. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Estamos de vuelta después de esta breve pausa y continuamos con Actualidad Pública. Este mensaje del Santo Padre en Verona, que hemos estado reseñando desde el programa anterior, desde la sección anterior, él lo presentó en el Festival de la Doctrina Social de la Iglesia. Tiene unos ángulos muy interesantes. Y dijo lo siguiente, cito al Papa en su mensaje, el encuentro debe convertirse en nuestro mayor anhelo, en nuestra meta a perseguir con
tenacidad. Porque el ser humano está hecho de tal manera que no se desarrolla y no puede encontrar su plenitud sino a través de un sincero don de sí mismo. Vuelvo, repito, el ser humano está hecho de tal manera que no se desarrolla y no puede encontrar su plenitud sino a través de un sincero don de sí mismo. Cierro la cita. Cuando leí esto, que se refiere de nuevo al tema de la guerra, al tema de países en conflicto que están buscando posibilidades de salir adelante. Recordaba yo en los retiros que durante mucho tiempo, prematrimoniales y matrimoniales, en los cuales trabajé junto con mi esposa, este mismo planteamiento le hacíamos a los matrimonios y a los novios que se iban a casar. Y les planteaba que como novios y como esposos, el encuentro entre ellos tenía que convertirse en su mayor anhelo. El encuentro entre ellos que les iba a permitir valorar su dignidad de ser humano. El encuentro entre ellos que les iba a permitir valorar su humanidad. El encuentro entre ellos que le iba a permitir juntos encontrar a Dios como novios y como esposos. Y que juntos, entre ellos, en ese encuentro, iban a poder encontrar su proyecto de vida. Proyecto de vida basado en la confianza, en el respeto, pero basado en el encuentro. De hecho, hay un movimiento desde hace muchos años en la Iglesia Católica que se llama Encuentro Matrimonial. En inglés, Marriage Encounter. El encuentro matrimonial, todo el fin de semana de ese encuentro, se dedica y se dirige a que los esposos se encuentren. Esposos que típicamente vienen a estos retiros separados, alejados, y se buscan los medios y las formas para que se encuentren. Que por cierto, a los retiros de encuentro matrimonial vienen sacerdotes a hacerlo. Y usted preguntaría, sacerdote, pero ¿dónde está el tema del encuentro en el sacerdote? El sacerdote está llamado a encontrarse con su pueblo, con el pueblo al cual es llamado a ser pastor. Por lo tanto, esto que dice el Santo Padre es algo que nos debemos repetir nosotros en nuestras relaciones de todos los días. ¿Cuánto luchamos para que los encuentros se conviertan en nuestro mayor anhelo? En el caso de las organizaciones como la universidad, ese encuentro de la comunidad universitaria, los estudiantes con los profesores entre ellos, los administradores con los estudiantes y con los profesores, tiene que convertirse en un anhelo central en nuestra vida. Sí, es bonito como el Papa en un festival sobre, ¿verdad?, esa doctrina social de la Iglesia aterriza en el tú a tú, en esas relaciones individuales, no se queda en quizás lo que podamos pensar que no me atañe porque no soy líder de un país, ¿verdad?, sino que dice, o sea, la paz se empieza a construir en la casa, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el país, ¿verdad?, en las sociedades, en el ambiente en el que uno se mueve. Y en el fondo, ¿verdad?, de esto que nos dice el Papa, ¿verdad?, de esa importancia de esa construcción de la confianza para que haya esperanza, pienso que está ese valor que se le ha de dar al ser sobre el tener. Esta es una idea de un filósofo francés, Jacques Maritain, que había citado San Juan Pablo II, ¿verdad?, múltiples veces. Pero
puede ayudar en esas relaciones conyugales, en esas relaciones paternofiliales, ¿verdad? No limitar o reducir el si me aprecia o me quiere o no a qué me da, materialmente hablando, ¿verdad? Sino, bueno, pues lo que se ha insistido tanto en estos últimos años, ese tiempo de calidad que valoran tanto los hijos por encima de cosas materiales, ¿verdad? Y que los padres, pues, con mucho sacrificio han de buscar sacar para estar con ellos. Y ese encuentro, como los que tienen en estas organizaciones que buscan fomentar esa relación entre los cónyuges, entre los novios, requiere darse la oportunidad de conocerse. Por eso es que tienen esas salidas de fin de semana, pues para obligarlos casi a que hablen, a que se conozcan, y no solamente eso, sino a aceptarse como son, que a veces puede ser lo más difícil, ¿verdad? Porque nos podemos enredar en pequeñeces, ¿verdad? Mirando y criticando solamente, como nos dice nuestro Señor, ¿verdad? Pues la viga en el ojo de... la astilla, ¿verdad? En el ojo del otro, sin ver la viga que uno tiene, ¿verdad? No se mira a sí mismo. Pues esos espacios hacen falta y de vez en cuando siempre es recomendable que incluso padres que están criando hijos pequeños, que saquen un tiempo, ¿verdad? Busquen quizás que los papás, los abuelos, ¿verdad? Se queden con los niños para ellos sacar tiempo para ellos salir, volver a encontrarse, hablar, mirarse de tú a tú, porque si no, pues pueden correr el riesgo de después de, no sé, los 20 años que tienen a los hijos en la casa, se encuentran dos perfectos extraños porque no han alimentado esa relación, ese amor, ¿verdad? Que fue el inicio de esa familia que han formado. Yo recordaba, leyendo este mensaje del Santo Padre, un momento en nuestra historia del mundo que fue muy interesante hablando sobre la cultura del encuentro. Era presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, y la relación entre Egipto e Israel estaba en un momento altamente conflictivo, altamente conflictivo. El presidente de Egipto era Anwar Sadat y el primer ministro de Israel era Menachem Begin. Y aquello estaba encaminado, abocado al fracaso y abocado a ir escalando la confrontación entre Egipto e Israel. Y entonces recuerdo que hablando con uno y otro, miraban la posibilidad de si se pudieran encontrar las personas que estaban tratando de conseguir ese encuentro. Y fue muy interesante porque Jimmy Carter consiguió que vinieran a Camp David en los Estados Unidos, invitados por el presidente de los Estados Unidos, y estuvieron allí ellos tres. Digo, tendrían todo el staff de gente ahí para ambientar el lugar, pero estuvieron allí en Camp David, Anwar Sadat y Menachem Begin. De esa reunión salió la posibilidad de que o Menachem Begin viniera a Egipto o que Anwar Sadat fuera al Knesset, a Israel. Y ¿sabes? De momento parecía que esto no iba para ningún lado porque como que ninguno iba a ceder. Siempre admiré mucho a Anwar Sadat porque dijo, yo voy, sin exigencias de que él venga acá. Yo voy, yo doy el primer paso. Y fue un momento histórico donde el mundo estuvo pendiente a ese momento cuando él le iba a hablar uno podría decir al parlamento, ¿verdad? Por así decir, en Israel, ¿no? Entonces, que fue una decisión que al fin y al cabo pagó con su vida, porque no mucho tiempo después Anwar Sadat fue asesinado y uno de los
de las teorías que fue asesinado porque había tratado de resolver el problema conflictivo con Israel y había ido allí sin ninguna condición. A cambio. Pero como son las cosas en la vida, Begin también fue asesinado un tiempo después. Y la teoría era que también fue asesinado porque él participó de ese proceso de paz. Y lo menciono porque el Papa en este mensaje dice lo siguiente. Dice, construir en estos tiempos de conflictividad es altamente complicado. Digo, fue ahora y fue cuando el tema de Israel y Egipto también era complicado. Dice, en la coyuntura histórica actual, minada por la aflicción que proviene de los efectos nocivos de la guerra, conseguir los espacios para que la gente se encuentre es sumamente difícil, porque cada cual va a ir a la mesa de conversación con la carga de los muertos y la carga de los que hemos sufrido y la carga de lo que me han hecho a lo largo de los siglos. Entonces es difícil. No mira al otro. No mira al otro porque cada cual va con lo suyo. Entonces el Papa lo reconoce. Entonces sigue diciendo el Santo Padre. Vivimos una época de grandes conflictos que parecen negar esa actitud de confianza en los demás, sustentada en un sentimiento de seguridad y tranquilidad. Pensemos en los numerosos conflictos en curso en todo el mundo. Y ahí fue que hizo esta sentencia que ha corrido en todas las redes sociales. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. En ese momento lo enfatizó. Estamos en la Tercera Guerra Mundial. Como tú dijiste primero, no una guerra declarada, pero estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y la pobreza resultante, el sufrimiento, las víctimas inocentes, el futuro negado a los niños. A mí me impresionó mucho cuando leí esto. Las guerras le niegan el futuro a los niños. Los arrancan del mundo de los vivos y ya no habrá historia sagrada en la vida de esos niños. Le negaron el futuro. Un escenario, dice el Papa, sombrío, que exige una intervención decisiva de los países con un trabajo de restauración. Y ahí hay que destacar, enfatizar, poner asteriscos en la palabra restauración. Si, lo mismo pasa en los retiros estos de Marriage Encounter que les hablaba. Eran retiros dedicados a restaurar la relación de los dos en el encuentro para que pudieran comenzar a planificar y hablar, ¿verdad? En este sentido, dice el Papa, el verbo que han elegido estas personas que estaban reunidas en Verona, el verbo que han elegido, construir, es muy apropiado. Y volvió a la metáfora de los artesanos, constructores de la paz, de la belleza y de la confianza. Cierro la cita. Y magistralmente el Papa pone en una misma oración lo siguiente: paz, confianza y belleza. Que de momento alguien puede decir, ¿qué es lo que tiene de bello esto que está planteando? Porque la paz es bella y la confianza es bella. Y la paz, la belleza y la confianza van de la mano. Tengo una breve intervención ahorita antes de terminar el programa. Adelante, Elisa. Bueno, efectivamente, encontrarse, aceptar al otro, perdonar es bello también, ¿verdad? Cuando se experimenta, que es un gran don de Dios también, el que nos permita, el que nos dé esa gracia para perdonar, sobre todo cuando nos sintamos ofendidos o cuando nos han ofendido, pero el sentimiento resultante es
un sentimiento bello sin duda. Y bueno, comentando un poco lo que dijo el presidente al principio de esta última intervención, sobre los pobres, ¿verdad?, los niños, que se les está destruyendo el futuro, pues un poco lo que dijimos la semana pasada, o sea, las guerras lo único que hacen es empobrecer más todavía a los pobres, enriquecer más todavía a los ricos, ¿verdad? Sabemos que hay toda una industria de venta de armas, ¿verdad?, que se beneficia y se enriquece con estos conflictos bélicos. Y tanto en el sentido, ¿verdad?, de pueblo, ¿verdad?, pensando en Puerto Rico, como en conflictos que estamos viendo que se llevan a cabo entre pueblos en el mundo, el Papa en la Fratelli Tutti, ¿verdad?, habla un poco sobre ese encuentro, pero en el contexto más amplio de lo que es un pueblo, y dice que el pueblo no es una categoría lógica, ni una categoría mística, si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno, o en el sentido de que el pueblo sea una categoría angelical, es una categoría mítica. Cuando explicas lo que es un pueblo, utilizas categorías lógicas, porque tienes que explicarlo, ¿cierto? Hacen falta, pero así no explicas el sentido de pertenencia a un pueblo. La palabra pueblo tiene algo más que no se puede explicar de manera lógica. Ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, ¿verdad?, del encuentro, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, sino todo lo contrario. Es un proceso lento, difícil, hacia un proyecto común. Pudiéramos aplicar esto a la familia, ¿verdad?, que es como esa célula más básica de la sociedad, ¿verdad?, que forma ese pueblo. Pero requiere, de nuevo, ese consenso común, esa identidad común, por una parte, valorar esa riqueza que tiene ese pueblo con sus lazos sociales y culturales, y a la vez aceptar, valorar, apreciar la belleza de otros pueblos que tienen su propia identidad. El Papa en este mensaje, ya al final del mensaje, como todo gran profeta, que yo pienso que él es un gran profeta, nos hace una advertencia en el tema de la guerra, pero una advertencia a cada uno de nosotros en el tema personal, del encuentro personal. Y dice, para construir, y aquí se está hablando de construir la paz, construir la confianza, dice, para construir no se puede descuidar la planificación. El tema no es, yo quiero construir, como mencionaba el Papa en la reunión de septiembre. ¿Cómo es que vas a organizar la esperanza? Pues aquí él nos está diciendo, no se puede descuidar la planificación al construir. La Sagrada Escritura nos habla de eso, de la persona que iba a la guerra y hacía los cálculos de qué necesito para poder salir adelante. O uno podría decir, el que va a construir un edificio, una casa, se pone a planificar cuánta madera, cuánto cemento, cuántos clavos, etcétera, etcétera. Entonces dice él, para construir no se puede descuidar la planificación. Pero vamos fuerte, no se puede confiar en la casualidad. No se puede confiar en la casualidad. Hay que poner el esfuerzo, la inteligencia, la voluntad, el corazón, para que eso que queremos que ocurra, ocurra. Esta semana en una reunión, de hecho en la cual estaba Lisa, de la Junta Universitaria, nosotros estuvimos hablando exactamente de esto mismo, de unas áreas en las cuales queremos desarrollar la universidad, y la reunión fue porque tenemos que planificar. Si no planificamos, no van a ocurrir. No van a ocurrir. Hay personas que dicen, yo confío en Dios, por supuesto que confiamos en Dios.
y Dios no necesita de nosotros para hacer lo que quiere hacer. Por supuesto que no. Pero Dios nos va a presentar la realidad y nos va a decir, bueno, ¿y tú con tus talentos qué vas a hacer? Entonces sigue diciendo el Papa, la planificación representa la capacidad de poner en orden en las ideas, la capacidad de poner en orden las iniciativas, la capacidad de poner en orden los impulsos apasionados, respetando el tiempo para que todo se realice y respetando el tiempo de cada persona. Solo así, la construcción de la confianza terminada podrá resistir las tormentas de la historia. Si se ha planificado bien, confiando siempre en Dios, por supuesto, pero hay que planificar. Y si lo hacemos bien, resistirá las tormentas de la historia. Y termina diciendo lo siguiente, el signo de la confianza será la indicación necesaria para mantener firme toda la estructura. Toda la estructura se sostendrá los vientos huracanados de la vida si hay confianza. Así es. Él habla también sobre esa importancia de esa tarea educativa planificada, ordenada, no dejada al azar, pues para construir, ¿verdad?, ese nuevo paradigma en la sociedad también. El Papa dice en la Fratelli Tutti, la tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios que también procuramos llevar a cabo aquí desde nuestra universidad, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, parte de nuestra misión, la hondura espiritual. La Pontificia Universidad Católica pues procura también que tengamos, ¿verdad?, como comunidad universitaria esa fe operativa. Hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. O sea que es clave la educación. Y terminamos nuestro programa con una invitación de la licenciada Riestra y yo y el equipo que nos acompaña aquí, una invitación a todos nuestros teleescuchas a que promovamos y alimentemos la cultura del encuentro y de la confianza. Y ahí apostamos nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, para que se dé la cultura del encuentro contra todas las fuerzas que puedan aparecer por ahí y que se dé se construya artesanalmente la confianza. Será hasta el viernes próximo. Que el Señor los cuide, la Virgen los proteja. Nos despedimos de Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.